A lo largo de los años he logrado identificar cómo pasamos cada instante de nuestra existencia, inmersos en un gran mar de pensamientos, de creencias, de miedos, de expectativas y de metas por cumplir, autoimpuestas o impuestas por el afuera, y que resultan haciendo de la vida un proceso muy desgastante y lleno de frustraciones. En ese correr y correr de la vida, llegaron a mí muchas experiencias que me hicieron detenerme para realmente despertar y observar la verdadera realidad. De la mano de los ángeles, de los seres de luz, de invitados y de ustedes, mi hermosa comunidad, construiremos conversaciones cotidianas e inspiradoras para llegar a ese camino donde nos espera el paraíso aquí en la tierra. Acompáñenme en este podcast a descubrir que es posible vivir una vida llena de gozo y plenitud y que todo es más bonito desde el amor. Hola amores, ¿cómo están? Qué felicidad volver a este formato que me encanta. Hoy vamos a hablar un poco de las emociones como guías y voy a empezar diciendo que desde que somos niños nos enseñan que estar tristes es malo y nos repiten muchísimo que no lloremos, que no vale la pena llorar por eso, que está mal ser tan débiles, vulnerables. Y resulta que todas las emociones son importantes. Las que nos dan felicidad o tranquilidad son una indicación de que lo que estamos haciendo o que la persona que nos las genera es lo apropiado para el momento de la vida en el que estamos. Cuando por el contrario sentimos tristeza, ansiedad o estrés por alguna situación o por alguna persona, es porque hay algo que debemos cambiar o aprender de esa situación o en la relación. Las emociones son nuestras guías, son la forma como nuestro ser superior nos dice si lo que estamos viviendo nos acerca o nos aleja de la misión o del siguiente paso en la vida. Las emociones tristes, como la ansiedad y el estrés, son indicadores de que es hora de tomar decisiones, porque definitivamente hay algo que cambiar. Por eso es importante permitirnos sentirlas y agradecerlas siempre, aunque no entendamos en ese momento su mensaje. Si nos permitimos sentir la tristeza y nos preguntamos ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué quiero cambiar? Con paciencia y certeza de que eso que estamos haciendo es un paso necesario para crecer, encontraremos respuestas que nos van a sorprender. Hoy les pido que a su vez pidan la guía a sus ángeles para que los apoyen a encontrar el mensaje de las emociones, consideradas tristes o de baja vibración, y agradézcanlas. Así sea difícil, pregúntense ¿para qué estoy sintiendo esto y no por qué? Acabo de salir de una canalización con los ángeles con una paciente y fue muy lindo cómo le explicaron a esta persona que en su momento nos es un poco difícil entender el por qué o el para qué, salvo que tengamos como muy claro o muy desentrañado nuestro propósito álmico o como el propósito de esta situación. Es difícil, o sea, en ese momento que estamos viviendo la situación o el desafío, seguro no vemos por qué ni sentimos que sea justo. Pero es en retrospectiva cuando nos queda muy sencillo ver, o sea, si cada uno de ustedes hace el ejercicio y mira hacia atrás, seguramente va a ver y dirá, claro, tenía que ser así, tenía que pasarme eso. Eso me hizo poder ser de alguna manera quien soy hoy. Porque todo lo que hemos vivido nos ha construido, nos ha edificado, nos ha cultivado. Y sin eso no seríamos quienes somos hoy. Entonces, en retrospectiva es muy fácil poder ver, ya entiendo por qué eso tenía que ocurrir, cómo ocurrió, con las personas involucradas, de la manera en la que sucedió, pero en ese momento puntual es tal vez más difícil poder ver el para qué y el por qué. Y era muy lindo porque los ángeles le decían a esta mujer, y creo que se lo transmiten a todos ustedes a través de este episodio, que en ese momento lo que necesitamos no es preguntarnos por qué o para qué, sino pedir muchísima aceptación.
Aceptar la vida, confiar en el plan de nuestra alma y entender que es un tema de fe, que reclama fe, reclama certeza de nuestra parte, de sentir en nuestro corazón que Dios tiene el control. Que definitivamente si esto nos sucede es porque ese es el plan de Dios para nosotros, porque de ahí hay una lección y hay un aprendizaje de crecimiento que va a nutrir nuestra alma y que quizá en ese momento no vemos muy claro el propósito de esa experiencia, pero que después lo sabremos. Entonces es también esa invitación a confiar en el plan de nuestra alma, entender que si nuestra alma se propuso esa situación, es primero porque en su sabiduría encuentra que de esa situación va a tener un aprendizaje que le sirve para su ascensión. Y segundo, porque el alma sabe que tenemos todas las posibilidades y todas las capacidades de poder superar la experiencia. El alma, amores, no va a planear ninguna experiencia que no estemos en posibilidades de asumir y de enfrentar. Entonces, por eso, cuando nos reafirmamos en el hecho de que, bueno, estoy viviendo esta situación difícil, pero mi alma sabe por qué y para qué, así yo no lo vea, y esto me lleva a aceptar la situación y a enfrentarla con amor, entonces va a hacer que sea mucho más fácil transitar por el evento, por la situación, y obviamente ya en retrospectiva quedará muchísimo más claro el para qué y el por qué de esa experiencia. Entonces quería compartirles esto de esta cita porque me parece que va de la mano de cómo poder transitar las emociones y cómo esas emociones son realmente guías en nuestro proceso de encarnación. Sin duda, los ángeles me han enseñado que cuando tenemos una emoción triste es como si tuviéramos un barril lleno. Y para tener claridad es importante desocupar ese barril. Podemos escoger hacerlo durante muchos años y aferrarnos o apegarnos a esas emociones, o podemos hacerlo en poco tiempo. Siempre tendremos al final que desocuparlo, porque si no lo desocupamos no llegará esa claridad y esa certeza. Por eso, pues les aconsejo desocupar ese barril en el menor tiempo posible, permitiéndose sentir sin juzgar. Yo he aprendido que cuando tengo ganas de llorar, me tomo el tiempo para hacerlo y cuanto más libero, más claro aparece el panorama. Lo mismo sucede con la ira o con la frustración. A veces creemos que sabemos por qué estamos llorando y resulta que es por otra cosa. Por eso es importante permitirnos desocupar y sabemos que está desocupado cuando al pensar en esa situación sentimos tranquilidad. Esa es la manifestación de que hemos entendido y de que ya hemos atravesado por la experiencia. Así que decidan permitirse sentir y cuando estén tristes o con rabia, regálense un tiempo para poder liberar y sentir como una forma de crecer. Después de ese tiempo de no actuar como desde ese miedo, todo va a estar muchísimo más claro. Y yo sé que la tristeza puede ser abrumadora y que a veces dura más de unos días, pero es importante también saber pedir ayuda. Es muy importante en el camino de la espiritualidad entender cuando algo nos está sobrepasando y necesitamos tal vez apoyarnos en un profesional, en un terapeuta. Puede ser tradicional, como un psicólogo, puede ser un terapeuta holístico, si es algo con lo que resonamos más, o puede ser simplemente hablar con un amigo, hablar con un familiar, el poder desahogarnos y poder abrir nuestro corazón. Eso es sumamente sanador. Finalmente, como que denles la bienvenida a sus emociones tristes, de angustia, de frustración. Déjense guiar por ellas. Sepan que ellas son un indicador también a la hora de tomar una decisión. Y que las emociones del amor son una forma de saber que lo que vivimos es parte de nuestra misión. Los ángeles y la experiencia que he tenido me han enseñado que el entusiasmo es una de las emociones que más nos guían en la vida y, y no es más que inspiración divina. Entusiasmo es inspiración divina y quiere decir llevar a Dios por dentro.
Los seres de luz normalmente me insisten en que debemos hacer lo que amamos, lo que nos entusiasma. Y eso quiere decir simplemente lo que nos hace llevar a Dios por dentro, el conectar con nuestras pasiones, el permitir que ese corazón sea la brújula que es y nos lleve al camino correcto. Eh, Esto es algo que yo creo que he venido practicando recurrentemente y que al yo decidir dedicarme a ser embajadora de los ángeles, a vivir del camino espiritual, pues también fue mi decisión de dejarme guiar por ella, por esa inspiración, por ese entusiasmo de mi alma, de mi corazón. Y realmente esa emoción tiene un gran valor para ayudarnos a tomar decisiones, para ayudarnos a vislumbrar cuando algo está alineado con nuestra pasión, con nuestro corazón, y cuando no, cuando vale la pena poner ahí nuestra energía, nuestro enfoque, nuestra determinación, y cuando no, cuando es una pérdida de tiempo, de energía, de recursos. Entonces, es muy importante que aprendamos a escuchar esas emociones que muchas veces y casi siempre se manifiestan en nuestro cuerpo, en las tensiones, en las dolencias que tenemos, o en la paz, en la ligereza, en la liviandad que llega cuando, cuando estamos conectados con otro tipo de emoción. Ese entusiasmo nos ayuda también a escoger el mejor momento del tiempo para empezar a hacer algo, para saber ese cuándo, ¿no? Ese cuándo debo empezar, cuándo debo dar el paso, cuándo debo hacer, cuándo debo decir. Entonces, por ejemplo, si hay una tarea, un proyecto o una actividad que nos está llamando la atención, pero que no nos entusiasma, es decir, como que nos gusta, nos parece interesante, pero por alguna razón nos da pereza y la empezamos a posponer, es porque hay otro mejor momento para hacerlo. Entonces pidan el apoyo de sus ángeles para poder encontrarlo. Y así un día pueden, pues, no sentir entusiasmo sobre un tema, pero el otro día sí, porque esto nos habla desde el tiempo divino y no del qué. Si es algo que definitivamente no resuena conmigo, no me gusta, lo siento tedioso, lo siento como que es una tortura para mí, pues es ese llamado también a no hacerlo, a no desperdiciar mi potencial, mi vida siendo infeliz. Entonces, ese sentimiento pues también nos va ayudando a poner prioridades en la vida. Y es increíble lo que pasa cuando nos sentamos enfrente como de una lista de tareas o de actividades y las empezamos a ordenar haciendo como caso a ese entusiasmo. La vida va fluyendo de formas hermosas e inesperadas. Y de alguna manera, como que toda esta reflexión me lleva a entender que nos han educado nuestros padres, nuestras familias, nuestros sistemas educativos y sociales, como para vivir la vida de una forma muy acelerada y con muchas responsabilidades y metas que al final no son lo que nuestro yo superior quiere, no son lo que nuestro verdadero ser desea y no está alineado como con nosotros mismos. Y por eso muchas veces en ese camino de cumplir como con esas expectativas externas, olvidamos estar en contacto con nuestra verdad, con lo que nosotros realmente queremos. Y una manifestación de eso, de que estamos haciendo algo que no nos llena, que ya no, o que no está alineado con nuestro corazón, puede ser como el cansancio excesivo y el tedio excesivo, que, que pues nos está diciendo básicamente que nos hemos desviado de la misión. Una forma de reconectarnos nuevamente es dejarnos guiar por ese entusiasmo, por esa inspiración del alma, del corazón. Así que déjense guiar por sus emociones, crezcan, aprendan y agradezcan también. Cuando tengan una decisión, por ejemplo, que deban tomar, les voy a recomendar un ejercicio. Van a tomar un cuaderno y van a escribir lo que piensan, lo que sienten con respecto a cada uno de los puntos que se presentan en, en consonancia o con respecto a esa situación y en contacto como con sus más profundas emociones van a responder como unas preguntas que les voy a dejar aquí en este episodio. Quiero que
repitan como una frase poderosa también que los motive al final de hacer el ejercicio y que después se tomen un par de días y vuelvan a leer lo que escribieron. Entonces, lo primero es que es muy importante revisar que nuestra intención al tomar la decisión esté en el amor y en el equilibrio como con todas las partes involucradas. Las decisiones que tomemos no pueden estar basadas en nuestros miedos, como querer manipular o tener la razón, no, etc. Es muy importante que haya tranquilidad, porque si no hay tranquilidad, es mejor esperar. Entonces, lo importante va a ser que tú te preguntes primero cuál es mi intención. Luego, decidir aprovechar pues, cualquier resultado de la decisión con la certeza de que todo pasa por algo. Entonces, te vas a repetir que te abres a aprovechar las oportunidades que traiga esa decisión y que sabes que estás guiado y protegido por los seres de luz que te acompañan. Luego pregúntate cómo te sientes con respecto al tema. ¿Cómo te quieres sentir con respecto a la situación? La opción que te acerque más a lo que quieres sentir, esa es. Sin embargo, si ninguna te acerca, es importante abrirte a otras alternativas, decidiendo esperar un mejor momento oportuno para actuar. Las decisiones siempre deben tomarse según lo que se vive hoy. Esto es lo único que existe, el presente es el único momento. Entonces, el hoy es el que te da todas las pistas para tomar la decisión. Eso es muy importante porque el miedo al futuro bloquea. Por lo tanto, para facilitar pues la toma de decisiones, debes pensar en lo que existe en este instante y con eso poder decidir. Desde pequeños nos amenazan mucho como con ese sentimiento de arrepentirnos por, o sea, como que llegue el futuro y nos arrepintamos de las decisiones tomadas. Pero es importante entender que el arrepentimiento, entendido como un error o una equivocación, no existe en el camino espiritual. Si nos concentramos en el hoy, la decisión se va a facilitar. Así que no le tengan miedo al futuro porque no existe, solo existe este momento. Y si te arrepientes es porque tienes la conciencia o la claridad de que la próxima vez que vivas una situación parecida harás las cosas distintas. Con eso es con lo que te tienes que quedar. Por lo tanto, el arrepentirnos en algún caso futuro, pues simplemente va a ser una elevación de nuestra conciencia. Entonces no hay nada imperfecto. Hasta los errores hacen parte de nuestro proceso de aprendizaje. Una pregunta, de hecho, con el arrepentimiento que es muy importante es que tú te preguntes qué haría si no tuviera miedo a arrepentirme o si no tuviera miedo al resultado. ¿Qué sería lo que yo haría si no tuviera miedo? Y creo que esa respuesta a esta pregunta te dará demasiadas luces. Luego tienes que pensar en asumir la responsabilidad. Cuando hablamos de asumir la responsabilidad, estamos entendiendo que no podemos vivir en modo víctima, que me hacen, me dicen, yo soy como la víctima de las circunstancias, sino que todo lo contrario, si esta es una situación que estoy viviendo es porque yo tengo la capacidad de cambiarla, porque yo tengo la capacidad de abrirme a aprovecharla, porque yo puedo crecer de ella. Entonces es muy importante que asumamos las riendas de nuestra vida, que no estemos todo el tiempo culpando a los demás o justificándonos en las acciones o las actitudes de los otros para poder seguir como proyectando o seguir como viviendo una realidad que no nos llena. Y esto aplica obviamente para el tema de tomar decisiones porque es que es el hecho de que yo me hago adulto, ¿no? Y desde ese adulto que soy, pues tomo esa decisión. No me hago cargo, ¿sí? No la suelto simplemente a otro porque obviamente hacer eso es mucho más fácil. Pero no vinimos a la tierra a vivir necesariamente lo sencillo, sino a asumir unos retos que van a hacer que crezcamos, que tengamos un aprendizaje y unas, como que a través de esas lecciones y de esas clases, pues tengamos
mucha expansión, mucha evolución, mucho crecimiento. Entonces, eso es con lo que nos tenemos que quedar también. Bueno, tengo tareas por hacer y de mí depende. Entonces, tomo las riendas de mi vida y uso el corazón, porque las decisiones más importantes no se deben tomar con la mente, se deben tomar con el corazón. ¿Cómo me siento hoy, por ejemplo, con la opción de hacer tal cosa? O la de hacer aquella otra cosa. ¿Cuál de esas opciones te da más tranquilidad? Finalmente, como ábrete a las señales. Yo siempre soy muy insistente con ustedes, amores, en que confíen en las señales de Dios, en que le pidan a los ángeles que les den guía a través de manifestaciones que van a reconfirmar su propia intuición, porque finalmente la divinidad lo que va a hacer es corroborarte algo que tú en el interior sabes y conoces. Obviamente en ese camino de tomar decisiones, pregúntate si tienes varias opciones, cuál de esas opciones te genera más entusiasmo, más ganas de hacer, y empieza ahí también a fijar tus prioridades, porque quizá puedes hacer todas, pero unas primero que otras. Y también cultivar la paciencia, porque todas las decisiones tienen su momento y puede ser diferente al que nosotros queremos. Las decisiones oportunas fluyen, no porque se tomen rápido implica que sean mejores. Entonces, debes preguntarte también qué siento al pensar en decidir hoy. ¿Es momento de decidir o quiero tomarme un tiempo para estar más clara sobre el asunto? Reafírmate que tú te abres a encontrar el mejor momento para decidir y tú simplemente lo vas a sentir. Bueno, entonces dicho esto sobre el paso a paso para tomar decisiones, volvamos a lo que nos convoca el día de hoy, que es el tema de las emociones. Nuestras emociones son esas vibraciones sutiles que resuenan en lo más profundo de nuestro ser y por eso es que debemos atenderlas, sobre todo en un mundo inundado de ruido y de distracciones como lo que ya hemos podido reconocer. Esas emociones van a ser mensajeras que intentan constantemente comunicarse con nosotros. Cuando decidimos escuchar nuestras emociones, no solo podemos conectarnos con nuestra autenticidad, sino que también desbloqueamos un tesoro de comprensión personal. Es un viaje de autoconocimiento y cada emoción va a ser un capítulo en la historia de nuestras experiencias y al prestar atención aprenderemos a conocernos mejor. Es muy hermoso pensar que vinimos a la Tierra porque en la Tierra, en este planeta, podemos aprender de las emociones. En otros lugares no tenemos emociones. Entonces, qué bonito que tengamos un espectro tan amplio de emociones y que nuestra alma haya decidido la Tierra, elegir la Tierra, porque de alguna forma también quiere aprender de ese espectro, de poder sentir toda clase de cosas y poder conocerse a sí misma y poder reconocerse a sí misma. Y creo que además las emociones son un lenguaje universal que conecta a la humanidad, que hay cosas que nos mueven fibras, que nos permiten unirnos en pro de ciertos objetivos o de ciertas misiones loables y que hay temas que seguro nos conectan como personas, como familias, como países, como planeta, como propia humanidad. Así que al escuchar también las emociones de los demás empezamos a construir puentes, a construir empatía, comprensión y nos convertimos de alguna manera en narradores compartiendo la trama común de la condición humana. Las emociones, si lo piensan, es lo que le da vida a tantas cosas, al arte, a la música, a la pintura, es lo que motiva también a las personas a hacer lo que hacen por las causas sociales, por el medio ambiente, por el buscar ser muchísimo más proactivos con los derechos humanos. Son las emociones las que se convierten en musas, en inspiración para la creación de lo que viene de nuestro corazón. Y eso es sumamente hermoso. Así que no hay que reprimirlas ni reprocharles, sino entender que son maestras, que son una guía también para nosotros y que ignorarlas es negar una parte esencial de lo que significa ser humano, que la tristeza, la alegría, el miedo, todas las emociones tienen un propósito,
una lección valiosa que ofrecernos y que pues al cerrar nuestros oídos a ella, cerramos también la puerta a nuestro propio crecimiento, porque de ahí vamos a tener evolución y eso es sumamente enriquecedor, no solo desde la perspectiva del alma, sino también de la personalidad. Entonces, en este viaje llamado vida, los invito a todos, a cada uno de ustedes, a sintonizar con las emociones, a escuchar esas melodías internas, porque en la sinfonía de la existencia, cada emoción es una nota que contribuye a la belleza única de nuestra propia composición. Aquí les he dado tips también para atravesar las emociones, pero recuerden que los ángeles los apoyan, los guían, los sostienen y que no hay nada que estés sintiendo adentro que ellos no puedan ayudarte a cargar, a sostener, a transitar y por supuesto a integrar, porque como todo en la vida se requiere hacer cierres de ciclos y toda emoción te va a abrir una puerta que al final tú debes cerrar desde el entendimiento y la comprensión más profunda. Deseo que este episodio haya sido de ayuda para ti y déjame saber también en los comentarios del episodio qué te hizo sentir. Si quieres tener una experiencia de canalización conmigo y con tus ángeles, también me puedes escribir por Instagram @nataliaangel33 o puedes ir a mi página web nataliaangel.co y ahí en la parte de citas puedes ir directamente al link de WhatsApp para tener toda la información. Te amo inmensamente y nos vemos en una próxima entrega. Ha sido un verdadero placer tenerte como parte de este podcast, explorando juntos ideas, historias y perspectivas enriquecedoras. Pero nuestra conexión no tiene por qué terminar aquí. Si deseas mantenerte al tanto de futuros episodios, eventos emocionantes e información valiosa, te invito a suscribirte a mi lista de correo. Al hacerlo, recibirás actualizaciones regulares y exclusivas directamente en tu bandeja de entrada. Serás el primero en enterarte de todo y además formarás parte de una comunidad vibrante de apasionados por el crecimiento del alma, donde podrás compartir ideas, participar en discusiones y recibir contenido adicional que no encontrarás en ningún otro lugar. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este emocionante viaje. Simplemente visita mi sitio web nataliaangel.co. Es rápido, fácil y totalmente gratuito. Recuerda que al suscribirte a la lista de correo no solo estarás obteniendo información privilegiada, sino que también estarás fortaleciendo nuestra comunidad y ayudando a que este podcast siga creciendo. Gracias de antemano por tu apoyo continuo y por acompañarme en esta fascinante aventura. Espero tenerte a bordo mientras seguimos explorando juntos nuevos horizontes y descubriendo historias fascinantes. Hasta pronto e infinitas gracias.